¿Puede un juramento sagrado ser roto por una sola mirada y costarle a un imperio 1000 años de gloria? Esta es la pregunta que se cierne sobre Nínive, la joya del imperio asirio, la ciudad donde el poder del rey era solo una sombra ante la voluntad de los dioses. Nuestro destino comienza con Ismín, una sacerdotisa de alto rango, consagrada al templo de Ishtar, la poderosa deidad del amor, la guerra y la fertilidad. Desde su niñez, la vida de Ismín fue una ofrenda a lo divino. Su belleza no estaba destinada a los ojos de los hombres, sino a la gloria de la diosa. Dentro de los muros de adobe y oro del templo, ella era la encarnación de la pureza ritual, su voz una melodía para los oídos celestiales, su cuerpo un tabernáculo prohibido. Su vida era una renuncia absoluta a la pasión terrenal, un sacrificio necesario para asegurar la prosperidad y la victoria militar del imperio. Y durante años, el imperio asirio floreció, sus fronteras se expandieron, y el nombre de Ishtar fue temido en toda la media luna fértil. Todo gracias a la inmaculada devoción de sacerdotisas como Ismín. Pero el destino, cruel e irónico, estaba a punto de introducir una variable humana en la ecuación divina. La aparición de Shalmaneser, el joven y laureado general del ejército real, fue un terremoto sutil en el orden sagrado. Shalmaneser no era solo un guerrero, era el brazo ejecutor del rey, el héroe que regresaba de campañas victoriosas con cadenas de oro y la promesa de seguridad para la ciudad. Sus ojos no estaban acostumbrados a la sumisión, sino a la conquista. Los destinos de Ismín y Shalmaneser se cruzaron en la procesión del Festival de Primavera, un evento donde la realeza y la religión se unían para honrar a Ishtar. En un instante fugaz, mientras Ismene ofrecía la copa sagrada y Shalmaneser pasaba montado en su carro, sus miradas se encontraron. No fue un simple reconocimiento, fue una colisión de mundos en la devoción inmaculada contra la fuerza de la ambición. Ese único encuentro bastó para encender una chispa de atracción prohibida, una tentación que nunca debió existir. El general, acostumbrado a tomar lo que deseaba en el campo de batalla, comenzó a buscarla. La corte se dio cuenta de su inusual interés, y los murmullos se extendieron por el palacio. Él la esperaba en secreto cerca de los jardines del templo, bajo la sombra de los grandes cedros. Ismín, cuya vida entera se había regido por la disciplina y la plegaria, sintió por primera vez el peso insoportable de un deseo terrenal. Sabía que ceder a esa pasión era un sacrilegio, un insulto a la diosa a la que servía y un acto de alta traición al orden del imperio. Pero el amor prohibido es una droga poderosa, y Shalmaneser era la encarnación de la fuerza y la vida que el templo le había arrebatado. Noche tras noche, las palabras susurradas reemplazaron a los cánticos sagrados, y la sacerdotisa, destinada a ser el faro moral del imperio, comenzó a navegar en las aguas oscuras de la transgresión. El sello de la perdición había sido marcado, y los dioses en el cielo, especialmente la temperamental Ishtar, no tardarían en reclamar su venganza por la ofensa. La sacerdotisa Ismene y el general Shalmaneser habían caído en el abismo de la pasión. Sus encuentros se hicieron más frecuentes y audaces, ocultándose en la penumbra del palacio y el laberinto de la ciudad sagrada. El templo de Ishtar, la misma diosa que representaba el amor, se convirtió en el escenario de su traición. Para Ismín, el deleite y la conexión con el general eran una negación absoluta de su vida anterior, una llama que quemaba todo vestigio de piedad. Shalmaneser, por su parte, despreció las advertencias de sus consejeros y los temores de la corte. Su ambición en el campo de batalla se había transferido ahora a esta conquista prohibida. El amor se había transformado en un secreto público que contaminaba los pasillos del poder y el ritual. Pero los dioses mesopotámicos no eran entidades abstractas, eran fuerzas celestiales, con celos y egos humanos. En el firmamento de Asiria, la estrella de Ishtar comenzó a brillar con una intensidad extraña y aterradora. Las oraciones en el templo, que antes traían la calma y la victoria, ahora resonaban con un silencio ensordecedor. Las señales de la furia divina no tardaron en manifestarse. El gran río Éufrates, la arteria vital del imperio, experimentó una crecida repentina e inexplicable, arrasando campos y granjas cruciales. En la capital, el ganado comenzó a morir por una plaga misteriosa,
y una sequía implacable golpeó las regiones agrícolas del norte, provocando hambruna. Los profetas del templo, aterrados, interpretaron los signos a la prosperidad del reino se estaba secando. Los augurios eran claros. La diosa Ishtar se sentía deshonrada. El pacto de fertilidad y victoria, sostenido por la pureza de sus siervas, había sido profanado. Los rumores sobre el sacrilegio cometido por la sacerdotisa y el general ascendieron como un humo tóxico, y la corte empezó a exigir una explicación y, más importante aún, un castigo. El rey, un hombre devoto y supersticioso, se vio obligado a actuar bajo la presión de los sacerdotes, quienes aseguraban que la ira de los cielos destruiría el reino si no se hacía justicia. La elección era imposible para él: castigar a su más leal general, el escudo del imperio, o permitir que el hambre y la sequía devastaran al pueblo. En ese momento de debilidad y temor, un emisario llegó con noticias funestas desde las fronteras a las tribus bárbaras del norte. Antes contenidas por el favor de Ishtar y la habilidad de Shalmaneser, habían roto las defensas y avanzaban hacia Nínive. La maldición no era solo sobre el amor, era la destrucción de la seguridad militar y el orden cósmico. El amor prohibido había abierto una brecha que los enemigos se apresuraban a explotar. La tragedia se cernía sobre el imperio. El destino del gran imperio asirio estaba sellado. Los enemigos del norte avanzaban sin resistencia, y dentro de los muros, la furia de los dioses se manifestaba en el caos y el pánico. El rey, desesperado y humillado, ordenó la captura de Shalmaneser e Ismín, no como criminales comunes, sino como los sacrificios necesarios para aplacar a Ishtar. Su lugar no estaba en la cobardía, sino junto a Ismén, enfrentando juntos el juicio final. Los dos fueron apresados y presentados ante el rey y el consejo de sacerdotes, mientras las noticias del avance enemigo se volvían más aterradoras a cada hora. El juicio fue breve y terrible. Los sacerdotes, revestidos con sus atuendos de luto, señalaron el amor de la pareja como el origen de todas las desgracias en la sequía, la plaga y, finalmente, la derrota militar. El amor entre la sacerdotisa y el general no fue visto como una pasión, sino como una ofensa cósmica que había roto el contrato entre el cielo y la tierra. La sentencia fue la muerte, no solo para pagar por su sacrilegio, sino como un intento desesperado de devolver la paz a los dioses. Sin embargo, antes de que se ejecutara la sentencia, la tragedia alcanzó su punto culminante. En el horizonte de Nínive, una espesa columna de humo negro anunció la llegada de las hordas enemigas. La defensa militar, debilitada por las plagas y la desmoralización divina, se derrumbó con una rapidez aterradora. La ciudad más grande y orgullosa del mundo, protegida por siglos por sus dioses, cayó en manos de sus adversarios. En medio del saqueo y el grito de la batalla final, Shalmaneser e Ismín fueron conducidos al gran patio del templo de Ishtar. La tradición dicta que, en lugar de arrepentirse, el general y la sacerdotisa se tomaron de las manos. Su amor, que había desafiado las leyes divinas y humanas, fue su último acto de rebelión. Los asaltantes, al irrumpir en el patio y ver a la pareja, no entendieron la magnitud de la tragedia que presenciaban. Shalmaneser e Ismín murieron juntos, no a manos del verdugo, sino consumidos por la violencia del colapso que ellos mismos habían provocado indirectamente. El imperio asirio cayó ese día, no por la fuerza de un ejército, sino por el amor maldito que priorizó la pasión humana sobre el destino divino. La historia de Nínive se convirtió en la eterna advertencia: la furia de los dioses de Mesopotamia siempre será más poderosa que cualquier corazón humano. Si te ha conmovido esta trágica historia de amor, sacrilegio y la caída de un imperio, y deseas sumergirte en más narrativas históricas, épicas y misterios prohibidos, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana para no perderte nuestro próximo viaje al pasado.